Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os doy la bienvenida de nuevo a mi canal. Esto es Atrapado en Comala. Yo soy Jorge y hoy os voy a hablar de mis lecturas del mes de octubre, que ha sido un mes en el que he leído 4 libros y en general han sido bastantes buenas lecturas. Bueno, a excepción de una, que además va a ser por la que voy a empezar para quitármela ya de encima, que ha sido una lectura bastante decepcionante. Quienes hayáis visto otros vídeos de este canal sabréis que yo soy muy pesado y muy repetitivo hablando de mis libros favoritos y siempre me las apaño para meter alguna mención a, bueno, pues un 100 años de soledad por aquí, un solenoide por allá. Entonces sabréis que una de las autoras de las que más hablo, bueno, mejor dicho, una de las novelas de las que más hablo es Nuestra parte de noche, de Mariana Enríquez, que, bueno, pues es uno de mis libros favoritos. De la autora también había leído otra obra, una colección de cuentos, que es esta, Las cosas que perdimos en el fuego, que no me gustó tanto como la novela, pero en general la mayoría de los cuentos me gustaron bastante. Bueno, pues en octubre he leído Un lugar soleado para gente sombría, que es su nueva colección de relatos, que creo que se ha publicado este año, a principios de este año, o sea, en 2024. Y imaginaros mi decepción porque es que no me ha gustado prácticamente ningún relato. Mi idea era leer en octubre 2 libros de relatos, que es este y luego Conejo Maldito, de Bora Chung, se llama la autora, no recuerdo, creo que es Bora Chung, bueno, os lo dejaré por aquí. Tenía pensado como leer durante la primera quincena de octubre este libro de relatos y luego el otro. Bueno, pues me ha ocupado este libro desde el 1 de octubre hasta el 31, que me obligué a terminarlo pues simplemente para terminarlo ya una vez y quitármelo de encima, porque es que ya digo que de verdad, uff, yo diría que la mayoría de los relatos que conforman este libro se acercan bastante al realismo sucio porque, bueno, pues están ambientados en entornos urbanos, la mayoría de ellos, generalmente entornos pues bastante empobrecidos, se muestran unos ambientes bastante decadentes y luego, bueno, el lenguaje de Mariana Enríquez pues es muy coloquial, ¿no? Como ya es habitual, ¿no?, en sus obras, pero digamos que es un realismo sucio completamente atravesado por el terror porque en prácticamente todos, bueno, obviamente en todos los relatos, son relatos de terror, en todos los relatos hay elementos de terror, pero en la mayoría de ellos son elementos de terror sobrenatural, porque yo creo recordar que en Las cosas que perdimos en el fuego no había tanto terror sobrenatural, ¿no? Como que sí que había elementos que generaban inquietud, que daban bastante mal rollo, pero no era todo tan sobrenatural. Aquí sí, aquí la mayoría de los elementos son, pues bueno, fantasmas, monstruos, criaturas extrañas y ese tipo de cosas. Una de las cosas que más me ha gustado, sin ninguna duda, bueno, de estos relatos es cómo Mariana Enríquez utiliza el terror para hablar de temas universales, ¿no? Como, pues, por ejemplo, el miedo a envejecer. Es un tema bastante recurrente en estos relatos, que de hecho este libro abre con una cita de Adelia Prado que dice: hoy me dio tristeza. Sufrí 3 tipos de miedo, acentuados por un hecho irreversible. Ya no soy joven. Con esta cita abre el libro, entonces, bueno, pues ya podemos intuir cuál va a ser uno de los temas más recurrentes en estos relatos. Eso me ha gustado bastante. Luego también, bueno, como ya es también habitual en Mariana Enríquez, ¿no?, ella también utiliza este género, el género del terror, como herramienta para hacer crítica social, que yo creo que ya he comentado alguna vez que a mí me parece un género pues muy guay, muy chulo para hacer pues crítica social desde ahí, ¿no? Porque permite pues ciertas licencias que con otros géneros pues son absolutamente imposibles. Entonces eso me parece muy interesante. Tiene cuentos muy políticos, por ejemplo el primero, que de hecho creo que es mi cuento favorito de todo el libro, se llama Mis muertos tristes. Y es un cuento que está ambientado, bueno, pues en un entorno urbano muy empobrecido, en un barrio de Buenos Aires, donde hay muchísima inseguridad ciudadana, ¿no? Se dan robos, hay asesinatos y los vecinos pues viven absolutamente horrorizados y atemorizados, ¿no?, por estos crímenes. Entonces vemos que esto parte como pues un relato realista que, bueno, pues, refleja, digamos, la realidad, ¿no?, de Buenos Aires, la realidad de Argentina, de muchos barrios de Argentina, pero este realismo se rompe cuando pues empiezan a aparecer los elementos sobrenaturales, que en este caso son los fantasmas de los asesinados, que se quedan pues por ahí furulando por el barrio y atemorizando pues, por ejemplo, a los vecinos que pudieron ayudarles y no lo hicieron. Trata un poco sobre esto, es un relato que me ha gustado bastante.
Luego hay otros relatos que también me ha gustado mucho el planteamiento, los temas que tratan, las ideas que expone. Lo que me ha pasado es que llega un punto en el que los elementos sobrenaturales como que se tornan demasiado inverosímiles. Me resultan un poco creíbles. Entonces, claro, cuando estoy leyendo un relato de terror y no me resulta verosímil, pues no me produce esa inquietud, no me produce ese miedo, ese terror que siento que debería provocarme y, y se me queda un poco flojo. Luego los finales, que esto es una cosa que ya me pasó con los finales de Las cosas que perdimos en el fuego. Yo tengo un problema con los finales de Marina Enríquez y es que son demasiado abiertos y a mí no me gustan mucho. Pero en este caso como que lo he notado más o al menos me han dejado mucho más insatisfecho porque la mayoría de los relatos de Las cosas que perdimos en el fuego ya tenían finales un poco abiertos, pero aunque me molestaba un poco, o sea, no me molestó tanto como me han molestado los finales de este libro, que en general no me han gustado mucho. Entonces, por ejemplo, los últimos 3 relatos me estaban gustando bastante, pero ya con el final se me cayeron bastante. Y luego, también es que en general, no lo sé, no ha habido ningún relato que me haya sorprendido, que me haya impactado, ¿no? Como que la mayoría me han dejado bastante indiferente. Rescato alguno, hay relatos que sí que me han gustado, ya digo que hay elementos que me gustan, me gusta la crítica social, los relatos políticos, me gusta cómo habla de temas universales desde el terror. Entonces, no le he dado una puntuación bajísima, pero sí muy floja, muy raspada. Son 2,5 estrellas pero claro, para ser Marina Enríquez, pues esto al final es una lectura bastante decepcionante. Después leí Rebeca, de Daphne du Maurier, que lo leí para participar en la iniciativa de Laura, del canal Danuna Books, que bueno, pues ha creado la iniciativa Octubre Clásico, que consiste pues en leer obras clásicas durante el mes de octubre. Entonces, bueno, pues como digo, para participar en esta iniciativa, yo elegí Rebeca, que es una novela de 1938, y es una novela de suspense, que yo pensaba que sabía que no era de terror o de terror al uso, pero sí que pensaba que se acercaba un poco más al terror y no, es una novela de suspense y punto. Bueno, esta novela está narrada en primera persona por una chica muy joven, me parece que tiene 21 años, cuyo nombre, por cierto, no se nos es revelado en ningún momento de la historia. Esto es una cosa pues que tiene bastante significación. Y bueno, esta chica es huérfana y se dedica a ser la acompañante de una mujer rica, ¿no? Que se llama la señora Van Hooper. Entonces, bueno, pues va a donde vaya ella, le hace los recados y este tipo de cosas. La señora Van Hooper, por cierto, es más mala que un dolor. Es una señora súper prepotente que trata fatal a la protagonista y bueno, en fin. El caso es que están de vacaciones. Bueno, la señora Van Hooper está de vacaciones, ella está trabajando para ella, ¿no? Acompañándola en Monte Carlo, me parece, si no me equivoco, creo que es en Monte Carlo. Y allí, en el hotel, la protagonista va a conocer a un hombre bastante más mayor que ella, de hecho, creo que le doblaba la edad, me parece que ella tenía 21 y él 42 o una cosa así, bueno. El caso, este señor se llama Maxim de Winter, es un hombre muy rico, que es el propietario de una mansión enorme, muy conocida en toda Inglaterra o al menos por esa zona, que se llama Manderley, y este señor es viudo. La difunta esposa se llama Rebeca, que es bueno, pues, el personaje que da título a la novela. Solo he dicho que le conoce, ¿verdad? Bueno, pues le conoce, se enamoran y se casan. Esto ocurre todo al principio de la novela, o sea, no es ningún spoiler. El caso es que después de casarse, tras la boda, pues nuestra protagonista se va a vivir a Manderley. ¿Y qué ocurre allí? Bueno, pues resulta que se encuentra con un ambiente muy hostil. Es un lugar donde parece que la presencia de Rebeca sigue pues inundando todos y cada uno de los rincones de la casa. Todo el mundo parece comparar a la protagonista con Rebeca. La están mencionando continuamente, especialmente la ama de llaves, la señora Danvers. ¿Danvers o Denvers? Señora Danvers, creo. Bueno, el caso es que la señora Danvers idolatraba a Rebeca, o sea, sentía una devoción enorme y absoluta por ella. Y entonces va a estar ninguneando muchísimo a la protagonista porque siente como que está reemplazando a Rebeca o que está intentando ocupar su lugar, lo cual es cierto, pero bueno, o sea, se ha muerto Rebeca, lleva un año muerta, entonces bueno. El caso es que en general todos la recuerdan mucho, la casa parece que es pues un museo en torno a la figura de Rebeca y concretamente esta señora, la ama de llaves, la señora Danvers, es que es un personaje bastante perturbador, o sea, es un personaje
muy bueno, por cierto, que yo creo que además eleva mucho la novela y me gustó mucho este personaje. A Rebeca se la describe pues prácticamente como la mujer perfecta, o sea, es al parecer guapísima, elegantísima, muy carismática, súper inteligente. Entonces es como una figura que parece que está absolutamente idealizada y esto, lógicamente, pues genera un sentimiento de inferioridad tremendo, ¿no? En la protagonista, que ya la están comparando todo el rato con ella, pero ella misma también se está comparando todo el rato con Rebeca, siente que es muy inferior, siente que nunca jamás va a poder estar a la altura de Rebeca y esto pues evidentemente le hace sentirse fatal. O sea, Rebeca sigue dominando la casa a pesar de llevar un año muerta y la protagonista pues siente que Rebeca sigue siendo la señora de la casa en lugar de ella, ¿no? Siente que, como digo, que nunca va a poder ocupar ese lugar y que haga lo que haga, la gente, o sea, los trabajadores y todo el mundo la va a ver siempre como la usurpadora. Según avanza la novela, bueno, pues vamos a ir viendo que igual no, todo no era tan idílico como parecía, como que igual Rebeca no era tan perfecta como parece, pero esto ya forma parte del misterio que hay que ir desvelando leyendo la novela, entonces yo me callo, que no quiero hacer ningún tipo de spoiler. Rebeca es un personaje que conocemos a través de los recuerdos de otros, ¿no? O sea, vamos juntando como las piezas que nos van dando pues, los personajes que la conocieron y mediante esas piezas vamos reconstruyendo quién fue Rebeca, porque cuando empieza la novela lleva un año muerta, entonces pues es un personaje que evidentemente no aparece en la novela. Y a mí es que me pareció muy curioso, bueno, más que muy curioso, me pareció increíble cómo Daphne du Maurier es capaz de crear un personaje tan potente como Rebeca cuando pues no es más que una evocación, ¿no? Es un recuerdo. También se nos presenta a Rebeca tal y como la percibe la protagonista, ¿no? Que es una Rebeca pues imaginada, porque ella pues nunca la conoció, y además imaginada siempre desde la comparación con ella misma, ¿no? Y desde esa posición de inferioridad a la que pues la están empujando continuamente el resto de personajes. Entonces, es una imagen de Rebeca bastante distorsionada, pero al final, como la protagonista es la narradora, pues su percepción de Rebeca va a influir mucho en la percepción que vamos a captar los lectores, ¿no? Evidentemente. Me ha gustado mucho la ambientación de la novela, es una ambientación muy gótica y me ha gustado mucho cómo la tensión narrativa va en aumento hasta que el ambiente pues, se vuelve absolutamente claustrofóbico y asfixiante. Creo que el manejo de la tensión narrativa es muy bueno, aunque sí que es cierto que he sentido como a mitad de la novela que igual esa tensión narrativa se disuelve un poco y también que el ritmo narrativo decae, pero bueno, luego vuelve a remontar y en general creo que es una novela que funciona muy bien, aunque también es verdad que algunos giros me han parecido bastante predecibles por ejemplo, el final también me lo he visto venir bastante, aunque aún así me ha parecido un muy buen final y ya digo, es una novela que creo que no es perfecta, yo le he dado 4 estrellas por eso, porque creo que no es perfecta, hay momentos en los que flojea un poco y que decae, pero es una muy buena novela y desde luego la recomiendo sin ninguna duda. La siguiente novela que leí fue Trazos de sangre, de Poppy Z. Bright, que es una novela del año 1993 que pertenece al splatterpunk. El splatterpunk es un subgénero de la literatura de terror que se caracteriza por un enfoque, digamos, extremo y absolutamente explícito de la violencia, de la sangre y, bueno, de todo tipo de perversiones humanas. O sea que mientras el terror más tradicional lo que hace es sugerir y jugar con la imaginación del lector, ¿no? Pues el splatterpunk muestra, o sea, muestra de una forma absolutamente explícita lo grotesco, digamos, sin ningún tipo de filtro. El splatterpunk lleva al lector al límite de lo que puede soportar y busca incomodar. Son obras pues bastante transgresoras, ¿no? Que exploran temas pues, tabúes, temas prohibidos, los lados más oscuros de la naturaleza humana, lo reprochable, lo repulsivo y bueno, este tipo de cosas. Trazos de sangre es una historia de familias rotas, de traumas que no han sanado, también de la búsqueda de uno mismo, pero yo creo que sobre todo es una historia de amor. Y además creo que la trama romántica de esta novela y la trama más terrorífica, digamos, son absolutamente indivisibles, indisolubles, porque están completamente entrelazadas y se van retroalimentando continuamente la una a la otra. Gran parte de la acción de la novela transcurre en una casa abandonada que tiene como estas vibras de casa encantada, que está bueno, en un pequeño pueblo perdido por Carolina del Norte que se llama Missing Mile.
Y a esta casa van a parar dos chicos, que es los que protagonizan la historia de amor, que son Trevor, de 25 años, y Zach, de 19 años. Zach llega a este pueblo pues huyendo de las autoridades porque es un hacker informático y, bueno, está huyendo, ¿no? Otro hacker le ha dado como el aviso de que le han descubierto, que saben dónde vive y que están detrás de él, entonces se pira y acaba en Missing Mile y por cosas pues acaba en esta casa. Y a esta casa también llega Trevor, que vivió allí hace 20 años, cuando tenía 5 años, junto con su familia, hasta que una noche su padre, Bobby McGregor, que era, bueno, pues un dibujante de cómics muy famoso, se le fue completamente la pinza y acabó asesinando a su mujer, o sea, la madre de Trevor, y al hermano pequeño de Trevor, dejando a Trevor vivo. Y Trevor regresa al pueblo y vuelve a adentrarse en esa casa, digamos, en busca de respuestas, ¿no? Porque él no puede dejar de pensar, no puede dejar de preguntarse por qué sigue vivo, o sea, por qué su padre mató a su madre y a su hermano y a él lo dejó vivo. Es una cosa que no se puede sacar de la cabeza y piensa que, pues, regresando a este pueblo y volviendo a adentrarse en esta casa, pues va a conseguir encontrar la respuesta que busca. Es una novela muy erótica, pero muy erótica, donde las escenas sexuales pues son muy explícitas y luego también hay terror sobrenatural, pero muy poquito. O sea, el terror sobrenatural está, digamos, como terror de fondo. Básicamente es la casa que tiene como un poco de vida propia, o sea, esta personificación de las casas encantadas, pero lo terrorífico va más por la violencia explícita, por lo oscuro, por mostrar lo grotesco, más que por el terror sobrenatural que está, digamos, como muy diluido. Es una obra que reflexiona mucho sobre la creatividad. Bobby, el padre de Trevor, pues, como digo, era dibujante de cómics, vivía de ello, y Trevor también dibuja cómics, de hecho, o sea, también es artista, y, por ejemplo, se plantea si la creatividad, pues, es una fuente inagotable o si puede llegar a secarse. En general tiene reflexiones bastante interesantes, el ritmo es muy ágil y el estilo me ha sorprendido bastante porque pensaba que igual la calidad literaria pues no iba a ser tan alta y Poppy Z. Bright escribe muy bien y me ha gustado mucho su estilo. Sí que es verdad que, igual que me pasó con Rebeca, como que a mitad de la novela quizás hay momentos donde el ritmo decae un poco, pero en general es una novela que me ha tenido muy enganchado y que me ha gustado bastante, yo la he disfrutado mucho. Y mi novela favorita del mes, que además es una de mis mejores lecturas del año, ha sido La vegetariana, de Han Kang, la última ganadora del Premio Nobel de Literatura. Con esta novela no me voy a extender mucho porque ya hay una reseña en el canal hablando específicamente de este libro, pero bueno, como ya digo, es una novela que me ha gustado muchísimo, que no me esperaba que me fuese a gustar, porque a mí Han Kang es que no me llamaba nada la atención, o sea, ya había visto bastantes obras suyas, conocía La vegetariana, conocía Actos humanos, la nueva novela que ha sacado a principios de este año no, el año pasado fue ya, esta de La clase de griego, las tenía bastante vistas en librerías y no me llamaba nada la atención, pensaba de hecho que no me iba a gustar y ha sido pues un zas bastante grande porque es que me ha dejado fascinado, o sea, me ha gustado muchísimo. A grandes rasgos nos cuenta la historia de Yeon-jae, que es una mujer que un día decide dejar de comer carne, lo hace a raíz de unos sueños bastante perturbadores que comienza a tener y vamos a ver cuáles son las consecuencias de esta decisión, ¿no? En su entorno, cómo parece que todo el mundo tiene algo que decir, todo el mundo tiene algo que opinar y cómo parece que ella, pues a pesar de ser una mujer adulta, no puede hacer lo que le dé la gana, ni siquiera con algo que solamente le afecta a ella porque es su cuerpo y punto. Bueno, la novela no va sobre el vegetarianismo y de hecho esta es solamente la primera decisión de una serie de decisiones que va a ir tomando la protagonista a lo largo de la novela que digamos que la van a ir alejando más y más de la sociedad, de las convenciones sociales y bueno, del mundo en general. La novela plantea muchas preguntas, pero luego ofrece más bien pocas respuestas o ninguna, pero al mismo tiempo creo que la fuerza está un poco ahí, ¿no? En las interpretaciones que tú hagas de lo que estás viendo, de lo que estás leyendo, de las actitudes de la protagonista, de por qué hace ciertas cosas y de hacia dónde está yendo también un poco, ¿no? Y en las reflexiones, ¿no? que te deja la lectura, que son muchísimas. Yo es que hace como 3 semanas o un mes ya que la he terminado y no ha habido ni un solo día en el que no haya pensado en este libro y en el que no haya reflexionado sobre un montón de cosas. O sea, creo que es un libro que me ha dejado muchísimo pozo y es que es una de mis mejores lecturas de este año, pero vamos, sin ninguna duda. Es un libro que yo recomiendo muchísimo porque es verdad que genera pues bastantes opiniones muy polarizadas, pero es que creo que no deja indiferente a absolutamente nadie y que ya solamente por eso merece mucho la pena leerlo. Estas han sido mis 4 lecturas del mes de octubre. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, pues dejadme un like.
Si no estáis suscritos, pues también os agradecería mucho que os suscribáis, que activéis la campanita para que YouTube os notifique cuando suba un vídeo. Y nada más, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.